Ya estamos de nuevo con ustedes. Nos hemos propuesto en estos primeros minutos abrirles el apetito, pero lo vamos a hacer desde GEA de Albarracín, en Teruel. Allí hay una de las degustaciones del programa Pon Aragón en tu mesa. Sobre la mesa, bueno, vemos un poco de todo, queso, todos los productos típicos de la zona y también alguna fruta de temporada. Martina. Pues sí, Ana, buenas tardes. Pon Aragón en tu mesa ha traído hasta GEA de Albarracín cerezas de caspe, que estás viendo, queso de la Sierra de Albarracín, longaniza de Bronchales y pan con aceite de Huesca. También unas pastas de Nogueras y vino del campo de Borja. Todo esto va precedido con unas charlas que intentan mostrar a la gente los hábitos saludables de alimentación. Juan es quien da estas charlas, cómo la alimentación afecta a nuestra salud. Pues sería, la verdad, que muy difícil en tan breve espacio condensarlo, ¿no? Pero los hábitos de vida en general, más que la alimentación como ese hábito de vida, condicionan pues más de la mitad de nuestra salud, o en torno a la mitad de nuestra salud del futuro. Y después entablas una pequeña conversación, a lo mejor quizá con toda la gente que va a las charlas. ¿Cómo comen los aragoneses? ¿Comemos bien o comemos mal? Es difícil, se abre un turno de preguntas. Yo sí que te puedo decir que el grave incremento, por así decirlo, de la obesidad en España, sobre todo en la obesidad infantil y juvenil, pues en Aragón tiene unas cifras medias o por la zona de abajo, ¿no? Tampoco es tan llamativo como otras zonas que tienen más impacto. Muy bien. Sí, Ana, dime. ¿Hay productos de los que estamos viendo que deben tomarse a una hora del día mejor que a otra? Por ejemplo, el pan con aceite. Hay productos de los que aquí, por ejemplo, vemos pan con aceite. Nos pregunta Ana qué debe tomarse a una determinada hora del día. ¿Es mejor tomarlo a una hora del día, el pan con aceite? No hay una determinada hora del día. Vamos a ver, una de las cosas que dicen precisamente en el curso es que el alimento en sí no engorda. Es decir, el pan con aceite, el chocolate, lo que sea, no engorda ni tiene una hora determinada. Los que engordamos somos nosotros con un mal uso de ese alimento, ¿no? Ya sea pan con aceite o lo que sea. El pan con aceite pues es un alimento idóneo pues para hacer una merienda, para hacer un desayuno, para hacer un almuerzo, o para acompañar incluso determinados platos a la hora de comer o de cenar. Quiero decir, un alimento tan básico yo creo que no tiene hora. Una de las cosas, Ana, que sí que se ha dicho en estas charlas es que el desayuno es una de las comidas fundamentales del día, y yo no sé cómo desayuna la gente en GEA. Amparo, ¿tú desayunas bien? Yo me tomo un vaso de soja con cereales y luego a media mañana me suelo tomar un par de frutas. Bueno, muy sano, ¿eh? Muy bien, ¿no? Introduces la soja, muy sano, Ana, sí. Sí, eso es lo que tomo normalmente. Y de los productos que hay aquí, de las 3 provincias aragonesas, a ti, por ejemplo, ¿cuál es el que más te ha gustado? La longaniza está muy buena y el queso también. Ahora la gente hace muchas cosas precocinadas, tira mucho de congelados. ¿Tus hábitos de consumo? En mi casa normalmente nunca, casi. Bueno, muy pocas veces. Nos gusta, bueno, la dieta mediterránea es la que más uso, mucha verdura, mucha fruta, pescado. Eso es lo que normalmente comemos. Muy bien, y en GEA de Albarracín hay muchos huertos, muchas huertas. Aquí tenemos 2 mujeres que con su marido cultivan su huerto. ¿Qué han plantado este año, qué han sembrado y qué es lo que van a empezar a recoger ya? Lo primero que estamos comiendo ya son las acelgas, que están muy ricas, muy sanas, muy tiernicas y muy ricas. Y muy pronto ya ajos. A lo mejor la semana que viene. No, la cabeza ya. La cabeza, suerte tener el huerto cerca, Martina. Y cebollicas muy pronto también. Una suerte, ¿no? Las cebollas. No comprar todo esto y tenerlo ahí a 2 pasos de su casa y cogerlo fresco todo. A 100 metros, como aquel que dice de casa. Y toda la vida así, ¿no? Comiendo tan sano. Sí, toda la vida. No tiene ni colesterol ni nada. Mujer, hay casos que sí que tienen y otros que no, pero vamos. Pues gracias a los medicamentos se va uno sosteniendo un poco. No tenemos nadie colesterol, de momento. Y por la noche intentan siempre cenar un poco de verdura. Verdura y un poco de pescado. Si hay fresco, si no congelado, se descongela, pero normalmente... Verdura y pescado. Muy bien, pues Ana, hay algunas enfermedades relacionadas con los malos hábitos alimenticios, la obesidad, trastornos alimenticios, también el colesterol, así que si ponemos Aragón en nuestra mesa, como vemos, podemos solucionar algunos de estos problemas. La próxima charla aquí en Teruel, el día 19, martes, en Orihuela del Tremedal.